Saludo de manera muy especial a todos los hermanos, amigos, jóvenes que están en este lugar, niños, todos los que nos escuchan por medio de las redes sociales. Un saludo admirable en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Malaquías capítulo 1, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Soberano Dios y Padre celestial, te damos las gracias, Jesús, por permitirnos de estar en este lugar, Dios mío. Señor, permite que aquellos corazones que quieren escuchar tu palabra, tú seas saciándolos de una manera muy especial. Hoy no hemos venido a nadie a rogarle que te adore, Dios mío, no, Señor. Hoy venimos a darte adoración sincera del corazón, Dios mío. Te pedimos, Señor, que nos prepares, que esa palabra que va a ser predicada en esa noche sea de grande bendición, no solamente para la vida de los oyentes, sino también para la mía, Dios mío. Te pedimos, Señor, que hables de una manera muy especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos sentarnos. Vamos a hablar hoy bajo un tema: altares sin sacrificio. Amén. Altares sin sacrificio. El altar es el lugar donde se preside el sacrificio. Y el sacrificio es la ofrenda que damos a una divinidad, en nuestro caso a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Resulta que en nuestro caminar Dios me permite hablar bajo este tema, y siempre cuando hablo de un tema me gusta hablar de lo que vivo, de lo que hablo, de lo que realmente me apasiona, y siempre me gusta hablar con conocimientos de causa. No vayan a pensar que de pronto ese joven que van a saber de sacrificios, pero cada tema, cada mensaje que de pronto Dios nos regala siempre ha sido por algo, ¿cierto? Porque el Señor siempre ha tratado con nosotros. Cuando el Señor me regaló ese mensaje, fue hace unos años. Estaba en el Urabá antioqueño, estaba teniendo unas dificultades, por así decirlo. Dios me dio la capacidad de ver espíritus luchando contra ellos mucho tiempo. Y en Urabá Dios nos permitió de crear un grupo llamado Jiré. Su hermana Dianis es de Urabá, y nuestro hermano Sebas también, ellos lo conocieron. Y me acuerdo que la última vez que Dios nos permitió hacer un programa en Curulao, hubieron 50 reconciliados, fue una tremenda bendición. Y en algunas de las ocasiones, cuando comenzábamos el culto y comenzábamos a predicar y a cantar, de una u otra manera en un culto una vez pude sentir, percibir los espíritus que estaban afuera de la iglesia. No estaban ni aquí adentro, estaban afuera de la iglesia. Y créeme decirle que había un ambiente pesado, de esos ambientes que uno quiere salir corriendo, ambiente frío. Cuando yo los veo allá y veo que se burlan de la gente, yo quise tomar el micrófono y les dije: allá ellos se están burlando de nosotros, porque cada vez que nosotros venimos al culto y no le brindamos una adoración sincera a Él, ellos allá se burlan de nosotros. En ese tiempo fue de gran bendición lo que le conté a la iglesia. Obviamente nunca lo volví a repetir hasta ahora, que estaba orando y estaba pidiéndole al Señor que me regalara un mensaje, y me puso ese tema, y quiero compartirlo con ustedes en el nombre de Jesús. Posiblemente algunos se vayan enojados, se vayan tristes,
otros no, pero esperemos que sea de grande bendición para su vida. Cuando terminamos todo, recuerdo que me fui para mi casa y terminamos el culto, me fui para mi casa, eran las 10 de la noche, estaba aún con la moto que tengo ahora, y faltando 15 minutos antes de llegar a la casa, me acuerdo de que uno de esos espíritus me tocó el casco y me dijo: Israel, hasta aquí vas a llegar, no te voy a dejar ni tocar, ni predicar, ni cantar más. Yo obviamente me asusté, porque sabía que tenía un Dios todopoderoso, me asusté. Pero como había tenido varios conflictos, yo le estaba pidiendo al Señor, ya estaba en ese momento que le estaba pidiendo al Señor: yo sé que suicidarme es malo, así que lléveme, yo quiero que usted me lleve. Y resulta que ese día comenzó a llover como nunca, cayó la lluvia como nunca la había visto, y nunca la he visto. Comencé a temblar, no sabía si parar o seguir. Y cuando iba a mitad de camino, ya llegando a la casa, me acuerdo que vi un hato de vacas muy grande, todo estaba en el recorrido, y lo primero que se me vino a la mente fue decir: hay poder en el nombre de Jesús, y pasé por el medio de las vacas, pero aún seguía con miedo. Un momento a otro la vaca salió, me choqué con ella, y hasta ahí me acuerdo que me fui a una parte muy blanca, donde me encontré con nuestro Dios. Y ese Dios grande y maravilloso me dijo a mí: Israel, yo sé que usted desde hace tiempo me está pidiendo que lo traiga, pero yo necesito que usted vuelva, porque usted tiene que terminar su trabajo, y estése tranquilo que todo va a estar bien. Cuando volví, en sí todo sorprendido, no sabía qué estaba pasando, me di cuenta de que había muerto una hora. Ya mis padres estaban llorándome. Cuando vieron que yo reaccioné, para todos fue una alegría. Cuenta la historia a los hermanos que ellos llegaron, llegó un señor de la nada y dijo: voltéenlo, porque yo estaba boca abajo. Voltéenlo, ya había llegado la ambulancia, nadie me quiso voltear, entonces vino el Señor, me volteó, y cuando me volteó, otra vez volví a respirar. Y quiero decirle que yo estoy más que convencido que si Dios tiene propósitos contigo, aun cuando estés muerto, Dios te resucita, pero tienes que cumplir el propósito de Dios en tu vida. Lo tiene. Hoy no vamos a trabajar con la incredulidad. Hoy vamos a trabajar con la fe en el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Después de eso, hago una retoma, porque después de eso yo le prometí a mi Dios que nunca le volvería a dar un culto frío a Él, porque Él se merece lo mejor. Y ahí donde me tocaba, a los 15 días me tocaba predicar en un lugar, y de allá duraba, y yo me acuerdo que yo tenía todo eso roto, ya me estaban buscando cambio, y yo: no, Señor, no me busque cambio, porque yo estoy agradecido con el Rey de la vida, porque me dio una oportunidad más de vivir, y yo sé que mientras esté vivo debo de adorarle, de glorificarle, de exaltarle a Él, a Él. Altares sin sacrificio. Resulta que nosotros como seres humanos somos inteligentes para preparar nuestro altar. ¿Cómo se prepara un altar? Y muchas de las maneras de preparar un altar, todo lo hacemos todos los días. Hemos escuchado que el altar, el templo del Señor Jesucristo, es ese cuerpo. Cuando usted prepara su mente en su casa y dijo: voy para el culto, voy a salir temprano, está preparando el altar, está mecanizándose, porque quiere venir a recibir de Dios. La cuestión es que cuando preparas el altar y vienes aquí, eso queda a medias. No solamente preparar el altar, también es dar el sacrificio aquí en la iglesia.
Y ahí es donde hay muchos errores en ese sacrificio. Dios nos habla por medio de la historia, la ofrenda de Abel. En Génesis 4, 3, 7 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del futuro de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más corto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Según este pasaje, nos quiere decir que no todos los sacrificios le agradan a Dios. A Dios debemos de darle lo mejor. Al Señor hay que darle lo más valioso sin sentir remordimiento. Tenemos que aprender que a Dios se le da lo mejor, no cualquier cosa, no lo que no vale, no lo que nos sirve, no lo que nos sobra. A Él hay que darle lo que se merece. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero a Él hay que darle lo que se merece. Hay muchos sacrificios en la Biblia, y obviamente no nos da el tiempo para hablar sobre ellos, pero también nos hablan sobre el sacrificio del espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, que es donde analizamos el texto en Salmo 51, 17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu, oh Dios. Sabemos que en el contexto de este salmo vemos la respuesta de David a su pecado, porque David se vuelve hacia Dios, ora por ser limpiado y confiesa en seriedad su pecado. Porque alguien que le haya fallado a Dios, pero viene rendido con un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia ese corazón, y ese sacrificio es grande para el Señor. La palabra de Dios dice también el sacrificio de la alabanza. En Hebreos 13:15 dice la palabra de Dios que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios desea que le alabemos de corazón. Hay hermanos que no lo hacen con mucho ánimo, respeto eso, no quiero juzgarlos, pero Dios desea que le alabemos con nuestra mente. En 1 Corintios 14:15 dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. No cantar por cantar, Dios no acepta esa alabanza. Cantar por cantar, Dios no la acepta. Pero y tampoco la acepta cuando la alabanza, cuando las cosas van bien, porque el ser humano es muy cambiante, y cuando estamos bien, estamos felices, nuestra alabanza sale más sincera. Pero la alabanza hacia el Señor debe ser en los tiempos malos y también en los tiempos buenos. Amén. No es una alabanza fácil y barata, es una alabanza de darle al Señor lo que Él se merece. Hay un pueblo que habla la palabra de Dios, dice: ese labio de labios, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ojalá que no esté pasando aquí. Pero también hay un versículo que dice: ese pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicarán. Comprender la alabanza hace que usted llegue a otro nivel. Comprender lo que es alabar. A cualquier persona se le puede alabar. Mano Allende, usted toca muy bien el piano, eso es alabar, exaltar las cualidades de las demás personas. Pero adorar, eso solamente se lo debemos a Dios, el adorar. Y hablando sobre eso, ahora llega la cuestión maluquita. En Malaquías capítulo 1, donde estamos leyendo. Si quiere póngalo. Malaquías 1:6. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Espero que esté atentos y no se vaya a enojar conmigo lo que dice la palabra de Dios. Quiero en esta noche enseñarle lo importante que es un sacrificio para nuestro Dios. Lo importante. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Sí. Quiero resaltar, todo lo que vamos a hablar de esta reprensión no es para nosotros.
era para aquellos sacerdotes, pero por medio de esa reprensión usted se va a dar cuenta cuál importante es la adoración para nuestro Dios, el sacrificio hacia Él. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ojalá que aquí no haya ninguno de esos elementos, de esas personas. Es cierto que aquí vienen todo tipo de predicadores, predican predicaciones eufóricas, predicaciones sentimentales, enseñanzas, y encontramos que en muchas de esas predicaciones a muchos no les gusta, otros sí, pero ojo que Jehová reprende a los sacerdotes y les dice: nos estás diciendo en qué te hemos deshonrado, y estás diciendo que la mesa de Jehová es despreciable. Es que no me gustó lo que dijo ese predicador, no me gustó lo que él dijo. Recuerde que esto aquí es manejado por Dios, independiente que nos guste o no. El que maneja, el que ha manejado y sigue manejando la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Entonces no nos vayamos a desenfocar del tema. Dios siempre ha manejado esta iglesia, independiente de nuestros gustos o no. Y dice la palabra de Dios, el 8: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Oiga bien, resulta que usted ya sabe que en esos tiempos venían y ofrecían animales, y tenían que llevar el mejor animal, el mejor becerro, el mejor cordero, lo mejor. Y dice la palabra de Dios, dice: en que ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Será que Dios le gusta cuando venimos a la iglesia y podemos darle más de lo que podemos darle, y nos quedamos sentados, nos quedamos criticando, queriendo decir: puedes darme la mejor alabanza, pero vienes a traerme adoraciones enfermas, adoraciones cojas, y no recibimos de Dios? Porque cuando hay una adoración enferma, una adoración coja, Dios, ¿qué se va a manifestar ahí? Si no hay un corazón contrito y humillado, entonces no recibimos de Dios. Y si no recibimos de Dios, decimos que el culto estuvo frío, sabiendo que aquí venimos es a rendirle alabanza a Él. El culto lo haces tú, no lo hace el que está aquí, no lo hace el hermano Alejo, no lo hace el pastor. El culto lo haces tú y lo hago yo. No podemos pretender que si venimos con adoraciones enfermas o cojas podemos recibir bendición de Él. Si usted quiere recibir de Él, venga dispuesto, pero no con algo cojo, enfermo. Por eso dice: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Será que le serás acepto? ¿Será que se agradará de ti? Cuestiónate esta noche. La adoración que le brindas a Él, ¿será que Dios se agrada de ella? ¿Será que a Él le gusta? ¿Alguna vez te has preguntado eso? No, yo me voy solamente por ir. ¿Será que a Dios le agrada eso? El versículo 9 dice: ahora pues orad por el favor de Dios para que tengáis piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agrandarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís que inmunda es la casa y es la mesa de Jehová. Cuando aquí está el manjar
Y está Dios brindándole a cualquiera sanidad, Espíritu Santo. Pero en vez de recibir lo que Dios tiene preparado para mí, entonces lo primero que decimos hoy: yo a ese hermano no le copio nada, a ese hermano yo no le acepto nada. Hoy el culto estuvo un poco medio raro, porque habéis profanado, y decir: inmunda es la mesa de Jehová. No vaya a pensar que lo estoy regañando. Esto es para los sacerdotes, no es para nosotros. Pero mire lo importante que es el sacrificio. Podemos recibir aquí lo que queramos. Si alguien quiere hablar en lengua, lo puede hacer. Si alguien quiere recibir sanidad, también. Pero decimos que inmunda es la mesa de Jehová, porque Dios no me puede usar, solamente me puede usar a mí y a aquel no. Pregúntate en esta noche: ¿qué estás pensando sobre esto? El versículo 13 dice: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Hemos escuchado gente diciéndolo: ese culto estuvo pero horrible. Qué pena con el Señor, qué vergüenza con Él. Ese altar, esa iglesia, todo lo que el Señor nos brinda. ¿Qué sacrificio le estamos brindando a Él cuando venimos a la iglesia? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado. Otra vez lo repite: lo cojo o enfermo, y presentaste en ofrenda. Esos sacerdotes eran malos, porque sabían que a Dios había que darle lo mejor, pero traían lo cojo, lo enfermo. Esa gente era mala, era descarada. Sabemos que Dios, y siempre lo hemos repetido, y si le preguntamos a esta gente que no viene a la iglesia, dice: es que Dios se merece todo, se merece lo mejor. Pero nuestras acciones sí están siendo coherentes con nuestros sacrificios. Pregúntese. Y el versículo que hemos leído, el último, el 14: maldito. Quiero repetir a todos los que están aquí: no es para nosotros, era para estos sacerdotes. Pero mire lo que dice la palabra de Dios: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Se lo voy a traducir en español: maldito aquel que, pudiendo venir a la iglesia a darle lo mejor al Señor, viene a traerle adoraciones cojas y enfermas. Ahora, no estoy diciendo que usted es maldito por eso, no. Gracias a Dios estamos en un tiempo de misericordia, gracias a Dios. Pero mire lo importante que es el sacrificio hacia Él. Por eso le dije que no se me vaya a enojar. Cuando yo comprendí eso y el Señor me lo regaló, créame que a mí no me dio ganas de darle un culto frío. Muchos preguntarán: Israel, ¿por qué mantienen culto? Porque se lo debo a Él. Y yo no juzgo a las otras personas, porque eso es de agradecimiento. Si usted no tiene agradecimiento con Él, yo no puedo meterle agradecimiento por el Señor. Pero yo soy más que convencido que Dios ha hecho infinidades de cosas en nuestras vidas. Estoy más que convencido que eso. Y por ese motivo, es más, solamente por ser salvo, es más, nos vamos a algo más básico: solamente por regalarnos comida todos los días, se merece nuestro agradecimiento a Él. En Génesis capítulo 15, ya vamos a terminar.
dije que el mensaje hoy no era muy bueno, pero yo quiero que usted se vaya pensando en esta noche a su casa, ¿qué clase de sacrificio le estás brindando al Señor cuando vienes al culto? Yo te podía decir, es mejor quédate en tu casa que venir a darle una adoración enferma, coja al Señor, pero yo no soy quien para eso. Pero el Señor puso en mis labios hoy a decirte, de pronto no tienen que ser todos aquí, no. Alguien que está en el internet, alguien que está aquí. Dios no quiere juzgar a nadie, pero sí quiere decirle que cuando vengas al altar, cuando vengas aquí, dale lo mejor a Él, porque Él se lo merece. La palabra de Dios dice sobre yo le dije que le iba a hablar sobre lo importante que es los sacrificios. Resulta que cuando Dios saca a Abraham y le promete que le iba a dar tierras, que su descendencia iba a ser innumerable, dice, mira las estrellas, así van a ser tu descendencia. Abraham no tenía hijos. Le dice, Señor, pero yo no tengo quien herede todo. Y la cuestión es que si usted no tiene quien herede, no le daban las tierras. Tenía que tener un heredero. Por allá saca a alguien, es que Damaseno Eliezer, pero el hombre no estaba muy convencido de dárselo a él. Pero resulta que Dios, cuando hace algo, lo hace completo. Se le iba a dar descendencia, no cree que también le iba a dar un hijo. Pero lo increíble de Abraham fue que cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, él lo creyó de una vez. Y dice la palabra de Dios que como lo creyó de una vez, le fue contado por justicia. Pero a pesar de que lo creyó, eso no quedó ahí. Dice la palabra de Dios que ellos iban a hacer un pacto, un sacrificio. Y oiga bien a este sacrificio no es para regañar, no. Iban a hacer un sacrificio. Y escúchese bien este sacrificio porque es muy interesante. Le dice, vaya, traiga varios animales, le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años. Está en el Génesis 15, después lo puede leer usted en su casa. Un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Le dice, tráigame todo eso, porque usted y yo vamos a hacer un pacto, un sacrificio. Y en la antigüedad los pactos se hacían con una ceremonia. Josué, ponnos la imagen para que nos ilustres. Partiéndolos todos a la mitad. Partían todos a la mitad los animales. Hacían una zanja, porque la sangre tenía que correr por esa zanja. ¿Por qué la sangre tenía que correr? Porque después de eso, las dos contrapartes tenían que pasar por en medio de esa sangre. Y si alguien irrumpía ese pacto, tenía que morir. ¿Sí me entendieron? Todos dos tenían que hacer el pacto, tenían que pisar la sangre y hacer el pacto. Pero si uno de ellos no cumplía con el pacto, tendría que morir. Y escuche bien, después que él hace eso, dice la palabra de Dios que fue pasando la tarde, fue pasando la noche, y dice que venían los animales, venían a comerse todo lo que había él sacrificado. Pero como todavía no había llegado el Señor, no podía dejar que aquellos cuervos se comieran el sacrificio. Él tenía que defender el sacrificio. Y oiga bien lo que estoy diciendo: defender el sacrificio. Es cierto que a veces fallamos, es cierto que no somos los mejores, es cierto. Pero usted y yo tenemos que defender el sacrificio de la cruz del Calvario.
pastor, es que no me siento digno, pastor. Yo he orado, Dios me ha perdonado, pero yo no me siento digno. Yo no puedo tomar la Santa Cena. Quiero decirle algo en el nombre de Jesús en esta noche. Defienda el pacto, defienda el sacrificio del Señor. La sangre de Cristo lava todo. Usted no tiene por qué estar cargando culpas que no debe cargar. No se ponga a cargar lo que no debe cargar, porque la sangre de Jesucristo se encarga de lavar todo y purificar todo. Pero resulta que después de eso, dice que llegó la noche en una oscuridad, y ya Abraham se quería dormir. Abraham ya estaba que se dormía, y ya estaba de noche. No había llegado el Señor, pero el Señor es experto en llegar en el tiempo que Él quiera, no en el tiempo de uno. El Señor siempre llega en el tiempo que Él quiera. Por eso nosotros oramos por cualquier petición, pero Él siempre llega cuando Él sabe cuándo llegar. En el tiempo de Él, el tiempo de Él es perfecto. Él pudo haber llegado antes, pero llegó en la noche. ¿Y quién le dice algo a Dios? Nadie. ¿Quién le va a refutar algo al Señor? Y créame que a veces uno se vuelve descarado, diciéndole: Señor, ¿por qué eso? Señor, lo otro. Señor es soberano. Nosotros no le debemos nada. El Señor no nos debe nada a nosotros. Al contrario, nosotros le debemos todo al Señor. Señor no es mandadero de nadie. Al menos por su misericordia y por su gracia estamos aquí. Estamos aquí. Oiga bien, resulta que el Señor llegó y le cayó un profundo sueño a Abraham. Abraham todavía no se lo había cambiado, todavía se llamaba Abraham el hombre. Cuando le cayó ese profundo sueño, resulta que Abraham quería pisar esa sangre, porque era un pacto entre Dios y Abraham. Oiga, era un pacto entre Dios y Abraham, ese sacrificio. Pero resulta que Abraham también quería pisar en la sangre, porque era un pacto, y la ley decía que el pacto lo tenía que pisar los dos. Pero él sabe que le dijo el Señor a Abraham: usted no lo va a pisar. El que va a pasar por el medio de esa sangre soy yo. ¿Qué nos quiere decir? Que si algún día usted falla, yo voy a morir por ti. No tienes que morir tú. En eso hay un gran mensaje, porque Dios se compromete a cumplir el pacto, pero no condenaría a Abraham la muerte si no cumplía con su parte. Solo el Señor derramaría su sangre en la persona de Jesucristo para que todos fuéramos incluidos en el pacto que Dios hizo con Abraham. Resulta que la descendencia de Abraham incumplió ese pacto, y por eso Jesucristo tuvo que morir por usted y por mí. Se sacrificó por usted y por mí. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo quiero que usted se lleve en esa noche, no lágrimas, no aplausos, no nada. Llévese en la mente qué clase de sacrificio le está dando usted a Él, porque el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario era grande. ¿Será que traemos adoraciones enfermas, adoraciones cojas ante Él? Qué bueno que mañana que llegáramos a la dominical viniéramos con otra disposición.
Dios no quiere juzgar a nadie. Hoy Dios quiere decirle que la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pongámonos de pie en esta noche. Cuando dice que los verdaderos adoradores, significa que hay también adoradores falsos. Yo no sé qué clase de adorador eres tú, yo no conozco tu vida, pero yo quiero convencerme de que la iglesia de Gaitán tiene verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Yo no sé si usted hoy quiere en esta oración pedirle el perdón al Señor. Créame que cuando yo comprendí lo importante que es venir a darle sacrificios a Él aquí, a mí me tocó pedirle perdón al Señor, porque yo muchas veces vine indispuesto a este lugar, y Él no se merece una indisposición, no, Señor, y se merece lo mejor. Váyase con este pensamiento hoy diciendo: nunca más le vuelvo a dar un culto frío hacia Él. Quiero brindarle todo, quiero darle lo mejor de mi vida hacia Él. Quiero ofrecerle todo, aún cuando no hayan fuerzas. Quiero ofrecerle más de lo que tengo hacia Él. Soberano Dios y Padre Celestial,